Los Estados Unidos son sin lugar a dudas un imperio mundial. Son un centro de comercio e industria. Su influencia política sobre asuntos mundiales es extensa y su ejército temido por muchos en derredor del mundo. Pero aún los Estados Unidos palidecerían en la insignificancia comparados con la dominancia de la antigua Babilonia. En el pináculo de su poder, Babilonia lucía indestructible. Aún así, los gobernantes de ese imperio mundial fueron aniquilados en una sola noche y destruida su ciudad. Desafortunadamente, Babilonia fue destruida por falta de respeto al Dios del cielo. Los sucesores de Nabucodonosor olvidaron su experiencia. Aunque a él le tomó 30 años, Nabucodonosor finalmente le dio su completa lealtad a Dios, como vimos en nuestro último episodio. Dios le dio a Nabucodonosor otro sueño. Vio un árbol gigantesco. El árbol creció tanto que su copa tocaba el cielo. El árbol representaba a Nabucodonosor mismo. Se había convertido en un líder fuerte y poderoso, con gran influencia, pero continuamente rechazaba al Dios del cielo. Desde el comienzo de la cautividad, Nabucodonosor había desafiado al Dios de los israelitas. Se llevó los vasos sagrados del templo judío y burlonamente los puso en su templo pagano. Un evento significativo habría de cambiar a este testarudo rey. Fue echado de entre los suyos para vivir como un animal salvaje. Esto duró durante 7 años hasta que reconoció que Dios es el verdadero gobernante sobre los reinos de los hombres y que Él elige a quién ha de gobernar sobre ellos. Aunque Nabucodonosor reconoció al Dios Todopoderoso, sus sucesores no lo hicieron. Abiertamente desafiaron al Dios del cielo. Para explicarnos más sobre el colapso dramático de este imperio, escuchemos a nuestro orador en su tema Babilonia entonces, Babilonia ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro emocionante programa de esta serie de las profecías de Daniel para nuestros días. Hoy veremos los capítulos 5 y 6 del libro de Daniel. Sería bueno tener a la mano papel y lápiz para anotar los puntos importantes de nuestro programa de hoy. Bueno, ya han transcurrido 23 años desde la muerte de Nabucodonosor y Babilonia se ha desvanecido considerablemente desde sus días de gloria y esplendor. Después de Nabucodonosor vinieron una serie de gobernantes incompetentes. Su hijo, Evil-Merodach, duró solamente 2 años. Fue asesinado después por su cuñado, que murió 4 años más tarde, dejando en el trono a un niño completamente indefenso. Un grupo de conspiradores asesinaron a este niño rey, y uno de ellos se colocó en el reino. El nombre de él era Nabonido. 6 años más tarde, Nabonido transfirió su ciudad capital de Babilonia al distante oasis de Tema, en Arabia. Luego entonces, transfirió el reino a su hijo Belsasar. Nabonido había perdido mucha popularidad a causa de sus ideas religiosas y su trato con la gente. Justamente por este tiempo, Ciro el Grande, el rey persa, comenzaba su asombroso crecimiento rumbo al poder. Ya había tomado Media y había conquistado Lidia en el extremo oeste. Alarmado por la carrera armamentista de los persas, Nabonido volvió a Babilonia. Poco después fue vencido en Opsis, 185 kilómetros al norte de Babilonia. Su propio pueblo se rebeló contra él. Simultáneamente, otro destacamento bajo la dirección de Darío el Medo se dirigió hacia el sur contra las murallas de Babilonia. Amigos, era esta la dura realidad que confrontaba Belsasar durante aquel famoso banquete. El imperio virtualmente perdido, Nabonido escondido y el enemigo a las puertas. Pero, ¿por qué habría de preocuparse aquella grande ciudad? ¿Por qué habrían de preocuparse los babilonios? Los muros de la ciudad eran altos y macizos. Tenían suficiente comida almacenada dentro de la ciudad como para soportar cualquier sitio. Por otro lado, el Éufrates, el río, corría por el medio de la ciudad trayendo buena agua. El enemigo abandonaría el bloqueo mucho antes que se rindiera la ciudad. Babilonia realmente era inexpugnable, de la misma forma que aquel gran transatlántico Titanic era insumergible. Mientras recordemos los eventos que tuvieron lugar la última noche de Babilonia, notaremos cómo el Nuevo Testamento aplica los eventos y cómo los relaciona con lo que llama la Babilonia moderna o la Babilonia espiritual. ¿Por qué? Porque una caída similar se predice para la Babilonia espiritual. Ambas Babilonias, la histórica y la espiritual de nuestros días, poseen las mismas características. Más aún, Apocalipsis ve un cercano paralelo entre lo que ocurrió aquella fatídica noche en el año 539 a.C. y lo que habrá de ocurrir en los últimos días.
Mientras elaboramos esta conexión entre la antigua y la moderna Babilonia, es importante que exploremos las razones de la caída de la antigua Babilonia. ¿Cómo es que esta grande ciudad pudo ser derrubada? Seguridad, poder, belleza. Los babilonios tenían todo, pero en un momento extraordinario, de una manera sorprendente, todo eso se les fue. Así que volvamos a la antigua Babilonia y recordemos esta dramática caída que el imperio tuvo. Seguro tras los muros de Babilonia, Belsasar dio un gran banquete. Fuera de los muros, los ejércitos de los medos y los persas esperaban. Su líder había determinado desafiar y derrocar la superpotencia mundial. Belsasar se sentía vanamente seguro al observar la sala de banquetes y notar la riqueza y el poder con los que gobernaba. Como un acto desafiante hacia el Dios del cielo, Belsasar ordenó que se trajeran los vasos sagrados de Dios. Dedicados solamente a la adoración de Dios, ahora el rey pagano bebió de ellos, en desafío abierto a Dios. Repentinamente apareció una mano humana. Los dedos sin cuerpo comenzaron a escribir un mensaje codificado en la pared. Después de levantarse del suelo, el rey llamó a los astrólogos y magos para interpretar la escritura. Pero fracasaron nuevamente. En ese momento, la reina madre, después de oír de la escritura misteriosa, le habló a Belsasar de la sabiduría de Daniel al interpretar sueños. Frenéticamente el rey hizo llamar a Daniel. Daniel dijo que Dios había enviado la mano a causa de los caminos blasfemos y pecaminosos del rey. La sala quedó en silencio mientras Daniel hablaba. Mené, Miné, Tekel y Parsin. Dios ha puesto número a los días de vuestro reinado y lo ha hecho finalizar. Se os ha pesado en la balanza y se os ha hallado en falta. Vuestro reino se ha dividido y se ha dado a los medos y los persas. En su desesperación por coartar este mensaje de condenación, Belsasar vistió a Daniel de púrpura, le colocó un collar de oro en su cuello y lo proclamó como el tercer gobernante del reino. Pero Babilonia había fenecido. Los ejércitos de los medo-persas entraban por los muros de Babilonia. Esa noche, 12 de octubre, 538 a.C., Babilonia fue tomada y muerto Belsasar. Hasta el momento de su caída, Babilonia continuó siendo una maravilla de arquitectura. Aunque la ciudad fue diseñada para ser bella, sus arquitectos con mente magistral también diseñaron un sistema de defensa que la hacían virtualmente impenetrable. Los babilonios lo tenían todo y creían que duraría eso para siempre. Pero los habitantes de Babilonia pagaron el precio de desafiar abiertamente al Dios del cielo. Ustedes pueden preguntarse cómo el rey persa Ciro el Grande pudo conquistar Babilonia cuando las paredes aparentemente eran impenetrables. ¿Cómo fue que esta ciudad fue capturada? Ciro, el comandante de los medo-persas, elaboró una ingeniosa obra de ingeniería. Él y sus soldados desviaron el cauce del río Éufrates hasta un lago artificial. Luego entonces, al bajar el nivel del agua, marcharon sus ejércitos por el río debajo de los muros de la ciudad hacia las puertas internas que habían sido dejadas abiertas por los soldados babilonios que estaban borrachos aquella noche. Así fue que cayó la Gran Babilonia. Otro punto de interés que debemos notar es el contraste entre Daniel y Belsasar con sus invitados en el banquete. Aunque Daniel pasaba ya de 80 años, no tenemos ningún problema para imaginar su apariencia radiante como lo describe la Biblia. La Biblia relata la tersura de su piel, el brillo en su paso y el timbre en su voz. Qué contraste hacía con el desenfreno que rodeaba la sociedad de esos tiempos. Cuán agradecido estaría Daniel que en su juventud había resuelto no contaminarse con las bebidas o las comidas malsanas. Daniel omitió el saludo acostumbrado. Oh rey, para siempre vive. Era lo que siempre se decía. Pero en esta ocasión sonaría completamente falso en vista de la inminente muerte de Belsasar. Frente a los comensales y dirigentes de la nación reunidos,
Daniel recordó al rey el juicio que había experimentado Nabucodonosor a causa de su orgullo, cómo su mente había enloquecido hasta asemejarse a la mente de un animal, hasta que confesó finalmente que el Dios Altísimo gobernaba el reino de los hombres. Noten la declaración de Daniel. Voy a leer. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Como ven, el acto degradante fue usar las vasijas de la adoración a Dios en la adoración de deidades paganas. Fue este hecho la última gota que colmó la paciencia divina y trajo la ira de Dios y la caída de Babilonia. Babilonia se caracterizaba por la mezcla del paganismo con la verdadera adoración de Dios. Así como Belsasar usó los vasos sagrados del templo en Jerusalén en la adoración de dioses falsos, igualmente habrá hoy una mezcla de la verdad con el error. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, el libro compañero de Daniel, encontramos ilustraciones y paralelos cercanos a lo que hemos visto en Daniel 5. Nótense estos paralelos mientras leemos estos versículos en Apocalipsis 16. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y entonces vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ustedes notan que las condiciones que existían cuando cayó la antigua Babilonia, cuando se secó el río Éufrates y preparó el camino para Ciro y sus ejércitos, quienes vinieron del oriente para libertar al pueblo de Dios y llevarlo de vuelta a Jerusalén, estas mismas circunstancias se repiten al final de la historia humana, descritas por el libro de Apocalipsis con un lenguaje más o menos parecido. Así es que el libro de Daniel nos ayuda a entender los eventos de Apocalipsis que nos llevan hasta la batalla de Armagedón, en la cual se ve involucrada la Babilonia moderna. Veremos esto en forma más detallada más adelante en el programa. La caída de Babilonia tiene gran significado para nuestra comprensión del mensaje más amplio en Daniel y Apocalipsis. Notaremos vez tras vez 2 puntos en particular. Primero, la caída de la Babilonia simbólica es uno de los temas centrales en el libro de Apocalipsis. Estas profecías, que están por cumplirse en cualquier momento, tienen una relación muy estrecha con la caída de Babilonia literal. Segundo, el cumplimiento exacto de las profecías acerca de la caída de Babilonia literal nos ayudan a confirmar nuestra confianza en las profecías de la inminente caída de Babilonia simbólica. A manera de interés, noten algunos de los paralelos entre la antigua Babilonia en los días de Daniel y la Babilonia espiritual descrita en el libro de Apocalipsis. Vamos a hacer 2 columnas. Babilonia la antigua, la literal, según Jeremías, mora en muchas aguas. La Babilonia de nuestros días está sentada sobre muchas aguas. La Babilonia antigua, en un momento cayó. La Babilonia de nuestros días, ha caído Babilonia. La primera, para siempre seré señora, no quedaré viuda, es lo que dice. Y miren ahora lo que dice la Babilonia de nuestros días. Yo estoy sentada reina y no soy viuda. La primera Babilonia, hay una advertencia contra ella: salid de en medio de ella, pueblo mío. Y miren la advertencia para la actual: salid de ella, pueblo mío. La Babilonia antigua, después de su caída, los cielos y la tierra darán alabanza, según Jeremías. Y según Apocalipsis, cuando la Babilonia moderna cae, los apóstoles y los profetas se regocijan. Finalmente, vean esta otra señal. En la Babilonia antigua, como una piedra será negada y no se levantará. En la Babilonia de nuestros días, como una gran piedra de molino echada en el mar, Babilonia será derribada.
¿Se dan cuenta ustedes que al leer el libro de Apocalipsis queda claramente establecido que habrá otra Babilonia en el tiempo del fin? Claro que la Babilonia moderna no es la misma Babilonia de los días de Daniel. Cuando Ciro y Darío conquistaron Babilonia, esta llegó a ser un montón de ruinas y ha permanecido así hasta el día de hoy. La Biblia habla del levantamiento de otra Babilonia que hará con que el pueblo de Dios, o que hará con el pueblo de Dios lo que la antigua Babilonia hizo con el pueblo de Dios en los días de Daniel. La Babilonia moderna es el gran opresor final del pueblo de Dios en el tiempo del fin, en nuestros días. Noten conmigo el lenguaje de la Biblia al referirse a Babilonia. Vamos a leer. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. De acuerdo con el versículo 15, el agua sobre la cual se sienta la mujer representa gente. Esta es una de las cosas emocionantes de la profecía. La Biblia siempre se explica a sí misma. Escuchen la interpretación clara de este símbolo. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hoy en día, todavía usamos el mismo lenguaje cuando nos referimos a la gente como un mar de caras, por ejemplo. Así, el agua representa gentes o naciones sobre las cuales Babilonia asume el control. Como ven, el objetivo primordial de Babilonia es fornicación o adulterio. El adulterio es una relación ilícita. Es obvio que esto no es un adulterio físico, es un adulterio espiritual. El adulterio espiritual es una relación ilícita que combina la adoración de Dios con el falso culto. En el capítulo 5 de Daniel vimos cómo Babilonia actuó en forma desafiante contra Dios en una relación ilícita, mezclando elementos de adoración de Dios con la adoración de los dioses paganos. Esta Babilonia simbolizó lo que es el adulterio en el aspecto físico. La fornicación de Babilonia moderna o el adulterio es igualmente una relación ilícita que mezcla elementos de adoración a Dios con prácticas paganas. Dios se ha disgustado mucho con esta situación. Cuando combinamos su verdad con errores humanos, Dios no se agrada. Babilonia da a entender que adora al verdadero Dios, pero tiene elementos de paganismo mezclados en su cristianismo. Así que aquí, en Apocalipsis, se nos advierte contra esta forma de religión que tratará de forzar a la gente a adorar falsamente a Dios con su clase de cristianismo mezclado con paganismo y con enseñanzas humanas. Babilonia proclama la adoración del verdadero Dios, pero tiene elementos de paganismo mezclados en medio de su mensaje. Así que aquí en Apocalipsis, Dios quiere advertirnos de la existencia de esta forma de religión que tratará de forzar a la gente a adorar a Dios de manera equivocada. Dios usa un lenguaje muy severo para describir los sistemas religiosos falsos de los últimos días. Miren lo que dice. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amigos, llamar a una mujer de prostituta o ramera es posiblemente el insulto más grande que se le puede hacer a una mujer virtuosa. Pero a esta mezcla de error y verdad, Dios le llama una ramera. Este falso sistema en Apocalipsis al que Dios llama Babilonia es una mezcla de lo pagano con enseñanzas verdaderas de la Biblia. Esto es lo que confunde a tanta gente. En nuestro mundo más liberal de hoy, mucha gente dice, bueno, un poquito de religión es bueno, y simplemente porque este poquito de religión es enseñado en una denominación particular o por un determinado predicador, está bien. Pero aquí es donde el diablo ha engañado a tanta gente. La única prueba para cualquier iglesia o cualquier predicador no es cuán sinceros son, porque la mayoría de los predicadores o la mayoría de las denominaciones son muy sinceras. También lo son los budistas, hinduistas, musulmanes y muchas otras personas. Obviamente, si la sinceridad es la prueba de que un hombre está en lo correcto o está equivocado, entonces todos están en el camino correcto. Dios nos advierte contra este tipo de error, contra las falsas enseñanzas que se denominan Babilonia. Y esta es la razón por la cual es tan importante que nosotros pongamos a prueba todo lo que la gente dice, usando la Biblia, claro. Si algo es sacado de otra fuente que no sea la Biblia, entonces esa enseñanza es parte de Babilonia.
Esto es justamente lo que hizo la antigua Babilonia. Tomó un poco de la verdad y la mezcló con las ideas humanas en la adoración de sus propios dioses. Y en la Babilonia moderna será exactamente igual. Algunas enseñanzas bíblicas mezcladas con enseñanzas humanas respecto a Dios que sean aceptables en el mundo moderno contemporáneo. Eso es lo que Babilonia querrá hacer. ¿Se dan cuenta por qué este tema de Babilonia y su caída se repite tanto en los libros de Daniel y Apocalipsis? Ustedes notarán nuevamente que Dios se refiere a ella como el lugar donde mora Satanás. Vean lo que está escrito. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. De la misma forma como la Babilonia antigua cayó cuando mezcló la verdad con el error, así también la Babilonia moderna cae en el momento en que mezcla la verdad con el error, o el cristianismo con el paganismo. Cuando haya cometido este acto corrupto de mezclar el paganismo con el cristianismo, Babilonia llega a ser, como lo indica la Escritura, el lugar donde mora el diablo. El siguiente versículo indica cuán diseminada será esta apostasía. Vean. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Donde dice, todas las gentes han bebido, encontramos la idea de que la apostasía se encontrará por todas partes. Se encontrará en todo país, en toda ciudad, en toda aldea y suburbio. Así que aquí no estamos hablando de un asunto insignificante. Ha ocurrido, amigos queridos, una apostasía de la verdad de grandes proporciones. Y esta es la razón por la cual Dios está sumamente preocupado a fin de que cada uno de nosotros como individuos comprendamos los detalles. Esto indica que la vasta mayoría de las personas han sido engañadas. Tal vez algunos de nosotros hayamos crecido creyendo en esta apostasía y no en la verdad desde nuestra juventud. Esta es la razón por la cual es tan importante que estudiemos la palabra para descubrir cuál dice Dios que es la verdad y cuál es el error. Dios nos ha dejado con su luz en nuestras manos. Él no nos ha dejado solos para que adivinemos un asunto tan importante. Noten cuál es el llamado final de Dios. Voy a leer en la Biblia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto me parece sugerir que un buen número de sus preciosos hijos, los preciosos hijos de Dios, todavía está en Babilonia. Notemos nuevamente mientras leemos este versículo de Apocalipsis, su llamado es para que abandonen Babilonia. A veces me encuentro con gente que piensa que puede cambiar a Babilonia y la puede reformar permaneciendo dentro de ella. Pero Dios no nos pide que hagamos eso. Él nos dice, salid de ella, pueblo mío. Uno de los puntos que sobresale en el estudio de este capítulo es que no todo lo que se dice verdad es verdad. No todo lo que se presenta como cristianismo es cristiano o bíblico. No toda religión es genuina. Así que entonces, cuán importante es que nosotros nos demos cuenta que este falso sistema religioso existe y entonces evitemos a toda costa ser engañados. Cuando lleguemos al capítulo 7 de Daniel, donde trata del cuerno pequeño, identificaremos otros detalles más de este asunto. Yo creo que todos ustedes que han estado estudiando estas maravillosas profecías podrán, a medida que Dios les revela su verdad, obedecerla y aceptarla. Eso es lo que Dios espera que hagamos ahora mismo. Cuánto nos ama el Señor, que se tomó el trabajo de advertirnos para que ninguno de nosotros sea engañado en los últimos días. Él nos ha dado un intelecto capaz de discernir la verdad del error y nos ha prometido estar siempre con nosotros. Él sabe que pararse del lado de la verdad requiere dedicación y que esto como consecuencia natural puede hacer que sus seguidores tengan que pasar por experiencias difíciles. Nunca ha sido fácil ponerse del lado de la verdad. Es por eso que me gusta estudiar el libro de Daniel. Las páginas de este libro no solo revelan la voluntad de Dios para nuestra vida, sino que nos permiten vislumbrar la vida de otros que han pasado por circunstancias similares. Mientras examinamos la vida de Daniel, ciertamente podemos decir que Dios siempre estuvo con Daniel. En varias ocasiones Dios lo libró de pruebas, desafíos y situaciones que amenazaban su vida.
y en todas ellas Daniel fue fiel. Habiendo salvado Dios la vida de Daniel en la toma del reino babilónico por los medo-persas, Daniel se enfrenta ahora a otro desafío. Él había impresionado al rey Nabucodonosor con su fidelidad a Dios. Ahora podía impresionar al nuevo rey medo-persa. Ambos reconocerían el Dios del cielo mediante el testimonio de Daniel. Daniel fue asignado como uno de los principales administradores en el gobierno medo-persa. Aunque esta era una posición envidiable, le ocasionó a Daniel su más severa prueba. Puesto en pocas palabras, si continuase adorando a su Dios, encontraría la muerte. Es una historia dramática, una que tal vez usted conozca muy bien. Así que miremos cómo la fidelidad de Daniel trajo evidencia innegable del poder de Dios del cielo al recién formado reino medo-persa. Todo esto está mejor ilustrado en el video. Entonces miremos el video. Es realmente admirable que dos gobernantes mundiales, Nabucodonosor y Darío, hayan reconocido al verdadero Dios por el testimonio de Daniel. El secreto de su éxito se debía al tiempo que dedicaba a su relación con su Dios. Pero como hemos descubierto en esta serie, esta relación puso a Daniel en directa oposición contra las fuerzas del mal. Satanás deseaba desesperadamente debilitar esta alianza, y así la influencia de Daniel en Medo-Persia. Cuando Daniel fue nombrado a una posición prominente en el nuevo gobierno medo-persa, muchos de sus colegas se llenaron de envidia. Fraguando su caída política, engañaron al rey Darío que firmara un decreto que le prohibía a todos la adoración a otro que no fuese el rey durante 30 días. Los transgresores serían lanzados en el foso de los leones. El día que el decreto quedó en vigor, Daniel le oró a su Dios. Los príncipes fueron ansiosamente a Darío con la queja. Darío se vio forzado a declarar la pena de muerte contra Daniel, y este fue lanzado al foso de los leones. Darío no pudo dormir esa noche que lanzó a Daniel en el foso de los leones. Pasó toda la noche en angustia e introspección. Tan pronto como amaneció, Darío corrió al foso. Daniel, Daniel, ¿te ha salvado tu Dios de los leones? Oh rey, ojalá vivas por siempre. Mi Dios ha enviado a su ángel y éste ha cerrado las fauces de los leones. No me han hecho daño porque soy inocente ante los ojos del Señor. El rey no cabía de júbilo. Inmediatamente dio órdenes que sacaran a Daniel del foso y a la vez echaran a los intrigantes príncipes. Luego escribió a todos los pueblos y naciones de todo idioma sobre la tierra. Aquí vemos el final de las dos leyes. La antigua ley demandaba que todos adoraran a Darío. Y la nueva ley que todo el mundo debía reverenciar al Dios de Daniel. Daniel siempre supo esto. Las leyes humanas pueden cambiar en cualquier momento, pero la ley de Dios, nunca. Es realmente admirable que Daniel haya sido nombrado como administrador tanto en el reino babilónico como en el medo-persa. Su carrera excepcional en las cortes de estos reyes es una evidencia de su carácter. Su vida es un ejemplo de fidelidad, valor y confianza. Un político con integridad. Daniel atribuyó su éxito a su estrecha relación con su Padre Celestial. La consideraba como el aspecto más importante de su vida. Pero aún así, se encaró al conflicto como resultado de sus creencias. Durante su tiempo en las cortes se hicieron muchos intentos para forzarlo a una falsa adoración. Pero la intención en esta lección de prohibirle a Daniel que adore en verdad a su Dios es significativa. El Apocalipsis nos dice que en los últimos días se coaccionará al pueblo de Dios para que adoren falsamente a Dios, y finalmente se prohibirá adorarlo en verdad. Pero su pueblo será firme en ambos puntos. Como Daniel, habrán desarrollado una relación personal con su Dios. Qué tremenda crisis para Daniel. Aunque en esta etapa ya él tenía aproximadamente 80 años de edad, todavía debe haberle temido a la muerte, especialmente la horrenda muerte como resultado de ser despedazado por leones. Pero los príncipes del reinado medo-persa estaban determinados a ver el final de Daniel. ¿Por qué él, Daniel, siendo un judío que había servido nada menos que al reino de Babilonia, habría de ser colocado por encima de ellos? Bueno, hay dos puntos principales sobresalientes en este relato que me impresionan. Notemos lo que dice Daniel 6:5. Voy a leer.
Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Amigos queridos, la única área en que los príncipes podían encontrar falta contra Daniel era en su obediencia a la ley de Dios. La vida de Daniel era irreprochable y estos príncipes maquinadores revisaron todo lo que Daniel hacía y no pudieron encontrar nada que pudieran usar en su contra. Sus libros mostraban un 100%. Daniel no era solamente un hombre moral, era un hombre profundamente espiritual. Era transparente en todos sus actos, era un hombre honesto. Recuérdense que las historias de Daniel proveen la base para el entendimiento de las profecías que son para el tiempo del fin, o entonces para nuestros días. Así que en esta historia, uno de los puntos sobresalientes es que Daniel estaba en conflicto por causa de la ley de Dios. No sería sorprendente encontrar en las profecías de Daniel, particularmente en el capítulo 7, que en los últimos días habrá un conflicto en torno de la ley de Dios. La obediencia de Daniel a la ley de Dios y cómo él adoró a Dios eran dos puntos claves de este conflicto. Así que podemos esperar que los puntos en la crisis final serán los mismos. Habrá conflicto en relación con la ley de Dios y la forma en que la gente quiere adorar a Dios. Ahora, el segundo aspecto sobresaliente de esta historia es la vida de oración de Daniel. Miren lo que dice la Biblia. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. El registro bíblico señala que Daniel oraba 3 veces al día. Cuando se firmó el decreto para que durante 30 días no se hiciera ninguna petición a ningún dios u hombre, excepto al rey, esto no cambió los hábitos de oración de Daniel. Durante esos 30 días, él pudo haber orado en el closet, pero para Daniel eso habría significado esconder su fe. En vez de esto, se arrodilló delante de la ventana abierta, tal como siempre lo había hecho, y oró 3 veces al día a su Dios. Aquí se encontraba el secreto del poder de Daniel. Esta era la razón de la fortaleza de Daniel en Babilonia y en Medo-Persia. Si alguna vez hubo un tiempo cuando Daniel necesitaba orar, era ahora. Daniel sintió esa importancia. Algunos pueden pensar que esto era algo pequeño, que él podía haber orado secretamente y nadie se hubiera dado cuenta. En esa forma, podría haber evitado el foso de los leones, podría haber evitado peligros, dificultades, pero para Daniel, la obediencia a Dios era más importante que la vida misma. No le daría a nadie la oportunidad de pensar que él no era fiel a su Dios. Su relación con Dios era más importante para Daniel que la vida. ¿Cómo podemos nosotros, los que vivimos casi 2500 años más tarde, desarrollar una relación estrecha con Dios? Escuchemos esto. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Amigos queridos, desarrollar una relación con Dios o conocer a Dios es la cosa más importante del mundo. Desarrollar una relación con Dios es como desarrollar una relación con cualquier persona. Para tener una relación significativa con una persona requiere tiempo. Si yo paso solamente unos pocos minutos al día con mi amigo o mi esposa, entonces la relación no será muy profunda. Las relaciones requieren más que un breve encuentro personal. Las relaciones requieren que las personas pasen una buena cantidad de tiempo juntas. Ahora, si Jesús es nuestro mejor amigo, es importante que pasemos mucho tiempo junto con Él. Obviamente, esta era la base de la vida poderosa de Daniel. Él oraba 3 veces al día. Debido a que pasaba ese tiempo especial con Dios, él pudo verlo más allá del foso de los leones. En los últimos días, cuando nuevamente el poder apóstata prohíba la verdadera adoración e imponga la falsa adoración y la desobediencia a la ley de Dios, únicamente aquellos que como Daniel desarrollaron esa relación personal con Dios podrán mantenerse firmes delante de las pruebas que vengan en aquel día. Permítanme leerles el decreto que será pasado sobre el pueblo de Dios en los últimos días. Miren aquí.
Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia, sean muertos. Esto es terrible. Permanecer fiel a Dios en una situación como esa requiere que tú confíes en Dios plenamente. La confianza en alguien se desarrolla al conocer bien a esa persona. La forma en que llegamos a conocer a Dios como a un amigo es a través de su palabra. Miren lo que dice la Biblia. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Como ustedes pueden ver, la Biblia es el programa de Dios para que yo lo siga. El estudio de la Biblia y la oración son los ingredientes esenciales para construir una relación personal sólida con Dios. En la crisis final, los puntos serán los mismos. Una relación estrecha con Dios es lo único que nos permitirá a mí y a ti vivir una vida de obediencia, en armonía con todos los mandamientos de Dios. Noten el siguiente versículo. Voy a leer aquí. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El estudio de la Biblia, mi querido amigo, nos ayudará a descubrir cuál es la doctrina correcta. Nos reprobará de nuestros pecados, nos corregirá si hemos hecho mal y también nos mostrará el camino correcto. Y el resultado del estudio diario regular es el siguiente. Miren, voy a leer aquí. Para que al hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Notaron? La palabra perfecto aquí significa maduro. El estudio de la Biblia nos ayuda a madurar en nuestra relación con Dios. Es por eso que estos programas son tan importantes. Sin duda tú estás encontrando, como cientos de personas, que al estudiar el libro de Daniel, tu relación con Dios está aumentando. Tú no solamente estás recibiendo información teórica, sino que también estás conociendo a Jesús como tu amigo y Salvador. Yo creo que cualquier cristiano que tome en serio los eventos finales de la historia de este mundo, querrá pasar un tiempo cada día estudiando la palabra de Dios y hablando con Él en oración, de manera que nuestra relación con Él llegue a ser más real cada día. ¿No quisieras abrirle el corazón a Jesús en este momento? ¿No quisieras decirle, Señor, ayúdame a conocerte mejor a través de tu palabra? Yo quiero orar contigo ahora, mientras tú le expresas esta decisión a Jesús. Querido Padre, gracias porque a través de la historia de Daniel vemos que en los momentos más difíciles de la vida de tus hijos, tú estás presente. Sabemos que así como Babilonia persiguió a los jóvenes hebreos y a Daniel, Babilonia moderna en nuestros días perseguirá a tu pueblo. Oh Señor, permite que cada día crezcamos en la comunión contigo, de manera que cuando lleguen los momentos difíciles, nada ni nadie nos haga desistir del camino que escogimos. Bendice a cada una de las personas que están mirando este programa, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ya estamos preparados para las grandes profecías del libro de Daniel. En nuestro próximo programa, el tema será la identidad del cuerno pequeño. Veremos cómo la verdad se ha mezclado con el error en nuestros días y millones han sido engañados. Ansiosamente espero el momento de poder compartir con ustedes esta emocionante información. Que Dios les bendiga. Un grande abrazo para todos.